con el ejercicio 2,6. El ejercicio 2,6 del literal A dice lo siguiente: mostrar que la suma de dos variables aleatorias plazo distribuidas estadísticamente independientes es también plazo distribuidas. Sino que este man es francés, entonces por eso se pronuncia como plazo o poisson, un poquito raro. Entonces, bueno, vamos con el literal A. En el libro nos explican lo siguiente: si mi variable aleatoria K tiene, pues es plazo distribuida, o tiene distribución plazo, entonces su densidad de probabilidad se puede escribir de la siguiente manera. Entonces la densidad de probabilidad de K va a ser igual a... pongo K pues para que en el literal B tengamos como el mismo símbolo. Entonces, su densidad de probabilidad va a ser igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de el valor esperado de K a la n dividido n factorial por e a la menos el valor esperado de K por el delta de Dirac de K menos n. Entonces, en el libro pues nos dicen esta expresión para una densidad de probabilidad plazo. Entonces, bueno, para resolver el literal A vamos a hacer uso de la función característica. Entonces, en el libro directamente nos dicen pues cuál es la función característica de esta densidad de probabilidad, pero lleguemos a ese resultado, que en el libro no lo muestran. Entonces, mi densidad de probabilidad, la función característica de esta densidad de probabilidad, entonces m de k va a tomar argumento omega, y como vimos, esto es la transformada de Fourier de mi densidad de probabilidad. También lo podemos ver como el valor esperado de esa exponencial compleja, entonces sería i omega k, ¿cierto? Que esto pues, también se puede expresar como esto y la rayita encima, ¿cierto? Entonces, pues vamos a copiar la expresión integral. Entonces, si tenemos la transformada de Fourier de mi densidad de probabilidad, entonces tenemos la integral de menos infinito a infinito de mi densidad de probabilidad multiplicado por esta exponencial compleja e integrado en el espacio de las k, ¿cierto? Entonces, ya conocemos la forma de esta densidad de probabilidad, que es justamente lo que nos dan en el libro. Entonces vamos a reemplazar eso. Entonces copio acá. Entonces reemplazando, pues tenemos que nos queda que mi función característica va a ser igual a esto mismo, pero reemplazamos en la parte de la densidad de probabilidad. Entonces, bueno, vemos esto. Bueno, acá lo único que hemos hecho es simplemente reemplazar en este punto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a expresar esta exponencial de la siguiente manera, utilizando pues la propiedad de la exponencial. Entonces es igual a e a la i omega k, ¿cierto? Que eso lo podemos expresar como e a la omega i a la k. Entonces vamos a hacer eso. Entonces tenemos esto mismo
Listo. Ahora notemos lo siguiente. Pues acá tenemos un delta de Dirac, ¿cierto? Y el delta de Dirac está pues en toda la integral. Podemos aprovechar y usar la propiedad del tamizaje, del delta de Dirac, que dice pues lo siguiente, que si tenemos la integral de menos infinito a infinito de mi función f de x, tenemos el delta de Dirac de x menos a. Entonces, pues por el nombre de la propiedad tamizaje, lo que nos hace es filtrar justamente la función evaluado en el valor de cuando el delta de Dirac se hace cero. Es decir, x menos a se hace cero, ¿cierto? Entonces eso pasa cuando x es igual a. Entonces esto nos filtra la función evaluado en ese punto, ¿cierto? Entonces, pues acá tenemos lo mismo, simplemente que mi variable es k, acá es x, ¿cierto? Y el valor, que acá es a, acá sería n, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso mismo. Entonces por tamizaje, la integral desaparece. Y nos queda esto mismo. O sea, miren que acá no está la integral, solamente está la función evaluada en ese valor que nos filtra, ¿cierto? O nos tamiza, por decirlo así. Entonces, acá el delta Dirac ya no está, este de acá tampoco. Y miren que en este caso es una función de x, ¿cierto? Mientras que en este caso tenemos es función de k. Y en el único punto donde está k es acá. Entonces, esto nos queda como aquí, nos queda a la n, por la propiedad del tamizaje del delta Dirac. Entonces, miren, acá tenemos esto a la n y esto a la n. Podemos aprovechar esta propiedad de que esto a la n es igual a la n por b a la n, pero aplicado hacia allá. Es decir, esto nos queda como esto mismo, pero entonces este término va a entrar acá como i omega, ve como e a la i omega, y listo, nos queda esto. Miren que la sumatoria en su contador tiene n, ¿cierto? Entonces este término que no tiene n puede salir de esa sumatoria. Entonces lo podemos expresar de esta manera. Y acá, pues, esta es la forma de una serie de Taylor para una exponencial, ¿cierto? Solo que acá no tenemos x, sino que tenemos esto. Tenemos este argumento. Es decir, recordemos, la exponencial de x es igual a la sumatoria de n igual 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Acá el x es todo esto. Entonces, aplicamos esa propiedad. Entonces nos queda como este término que pues salió de la sumatoria, y toda la sumatoria nos queda como la exponencial de lo que está, pues de ese, el valor esperado de k por esa exponencial y omega. Entonces nos queda de esta manera. Miren que acá tenemos el producto con dos bases iguales. Entonces esto nos queda como bueno, lo voy a escribir mejor como xp, pues como para que no quede como esto hacia arriba, sino que quede todo como en un mismo renglón. Entonces me queda la exponencial de menos el valor esperado de k más el valor esperado de k multiplicado a la i omega. Entonces acá solamente factorizamos esto y nos queda como esto mismo
factorizamos este término. Acá nos queda el e a la i omega menos 1. Entonces, listo. Esta es la expresión que nos dan en el libro para la función característica de una variable aleatoria con distribución Poisson, ¿cierto? Entonces tenemos esta expresión. Bueno, entonces tenemos que la función característica de una variable aleatoria con distribución Poisson van a ser de esta manera. Entonces, ahora si tenemos una variable aleatoria z que sea igual a la suma de dos variables aleatorias, u más b, en el libro nos dicen lo siguiente. Si yo quiero calcular la densidad de probabilidad de esa variable aleatoria z, esto va a ser igual a la integral de la densidad de probabilidad conjunta de las dos variables de u y b. Entonces, esto tiene argumentos u, b, pero en este primer argumento vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que z es igual a u más b, ¿cierto? Vamos a despejar u y u nos queda simplemente z menos b. Ese lo vamos a reemplazar en ese primer argumento. Entonces, esto nos va a quedar acá, elimino esto y copio esto. Entonces, la densidad de probabilidad conjunta en el primer argumento z menos b, en el segundo b, e integramos respecto a b, esta integral de menos infinito a infinito. Entonces, ¿qué pasa? Si las dos variables aleatorias u y b son independientes, como vimos en un ejercicio, esta densidad de probabilidad conjunta se puede dividir en dos densidades de probabilidad, la marginal de u, la marginal de b, así en producto. Es decir, esto nos queda la integral de menos infinito a infinito de la marginal de u. Entonces, u con ese mismo argumento, ese argumento de z menos b, multiplicado por la densidad de probabilidad marginal de la otra variable de b con su mismo argumento, integrado pues respecto a b, ¿cierto? Ahora, las integrales de este tipo reciben un nombre especial. Bueno, esa operación recibe un nombre especial que es el nombre es una convolución. Y se denota de la siguiente manera, se denota como la convolución de este P de U con P de B, P de B, y la convolución se denota de esta manera. Entonces está convolucionando la densidad de probabilidad de una variable con la densidad de probabilidad de la otra variable. Entonces, esto nos queda así. Entonces, esta sería la densidad de probabilidad de esa variable z, ¿cierto? Como vimos, la función característica es la transformada de Fourier de eso. Y hay una propiedad muy bacana de la transformada de Fourier. Si yo tengo la transformada de Fourier de ese p de z, esto va a ser igual a la transformada de Fourier de esa convolución, de ese p de u en convolución con p de b. Resulta que si yo calculo la transformada de Fourier de una convolución, esto va a ser igual a la transformada de Fourier de una expresión, o sea, de p de u, multiplicado por la transformada de Fourier de la otra expresión, de p de b. Esto es por propiedades pues, de la transformada de Fourier. Y como sabemos, la transformada de Fourier de la densidad de probabilidad de u es la función característica de u, y esto sería la función característica de b, ¿cierto? Y esto de acá sería la función característica de z. Entonces, reemplazando, nos queda que la función característica de z, que toma argumento omega, no lo voy a
pues no le voy a poner subíndice z por lo siguiente, ya vamos a ver. Entonces esto me queda igual a el producto de esta función característica con la otra función característica. Bueno, ahora qué pasa. Miren que el omega para esta función característica van a ser el mismo para la función característica de u y la función característica de b, es decir, el argumento que toma esa función. Por lo siguiente, miren que m de z de omega es el valor esperado de la exponencial, como lo expresamos ahorita. Entonces esto es omega z, ¿cierto? Para la variable aleatoria z. Pues resulta que z es u más b, ¿cierto? Entonces, esto mismo, pero z es u más b. Entonces esto me queda u más b. Simplemente pues se distribuye, me queda la exponencial de i omega u más i omega b, el cual pues se puede partir en dos exponenciales. Entonces esta primera exponencial en producto con la otra exponencial. Entonces acá omega u, acá omega u. Entonces miren que el omega para ambas es el mismo, lo cual tiene mucho sentido porque esta función característica no es una función característica conjunta, o sea, no es un m de u, b y así sucesivamente, que ya tiene pues argumentos omega u, omega b, sino que solamente es una función característica de una sola variable, que es la variable z. Entonces, bueno, a partir de esto podemos continuar con lo que tenía. Entonces, esta expresión la podemos pues completar bien, es decir, ya así escribir que esta función toma argumento omega y esta también toma argumento omega, ¿cierto? Entonces, miren lo siguiente. Ya tenemos que para una función que tenga distribución plazo, su función característica es de esa manera, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar ese resultado. Es decir, entonces esto nos queda igual a la función característica de una variable u. Entonces vamos con eso. Entonces me queda la exponencial. Entonces utilizamos este resultado, pero pues ya no es k, sino que es u, ¿cierto? Entonces acá sería el valor esperado de u. Entonces sería la exponencial de el valor esperado de u a la i omega menos 1. Por lo mismo, pero ya sería el valor esperado en esta parte de v de esta manera, ¿cierto? Entonces simplemente es el producto de dos exponenciales. Entonces, por propiedades de la exponencial me queda igual a la suma de esos dos argumentos, de este argumento más el otro argumento, que sería este de acá, v, este de acá. Tenemos esto, ¿cierto?
Ya simplemente factorizamos este factor, me queda la exponencial de valor esperado de esta cosa, menos 1, factorizando, ¿no es cierto? Y acá me queda el valor esperado de U más el valor esperado de B. Entonces, esta parte del valor esperado de U más el valor esperado de B se puede escribir como el valor esperado de Z. Entonces, esto nos queda como la exponencial de, pues voy a poner esto a la izquierda. Entonces, el valor esperado de Z y sería la I omega menos 1. Entonces miren que pues, si comparamos esta expresión con esta expresión, es exactamente lo mismo, simplemente pues acá está el valor esperado de K y acá está el valor esperado de Z. Entonces, como demostramos que la función, que la variable, que la función característica de una variable aleatoria Z que sea la suma de dos variables aleatorias que sean pues que tengan distribución Plazo, su función característica tiene esta manera, entonces esta variable aleatoria Z también es una variable que tiene distribución Plazo, justamente porque su función característica tiene esta forma. Entonces, esto sería, sí, este sería el resultado del literal A.